las funciones que nos quedaron pendientes la semana pasada y empecemos a cómo vamos a producir una orina concentrada y una orina diluida. Acuérdense que, no sé si lo han notado ustedes, cuando toman mucho líquido, van a una fiesta y toman mucha agua entonces con el paso de las horas, incluso en una hora puedes empezar a tener más volumen urinario, vas a orinar más y la orina se va haciendo cada vez más transparente. A diferencia de, por ejemplo, cuando sales a correr, cuando sales a hacer ejercicio, no llevas lo suficiente agua contigo para hidratarte, la pipí se hace al contrario, se hace menor cantidad y más concentrada, más amarilla y con un color más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de solutos que se excretan a través de una orina concentrada. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cómo el organismo hace esto, de cómo diluye la orina o cómo la concentra. Como puedes leer aquí en la diapositiva, pues la hormona antidiurética controla la formación tanto de orina concentrada o como diluida, ¿sí? En ausencia de hormona antidiurética, la orina es diluida. Si nuestro volumen sanguíneo es alto, si nuestro volumen de sangre que está recorriendo nuestro cuerpo es alto, porque estamos tomando mucha horchata, mucha jamaica, entonces el cuerpo va a dejar de liberar la hormona antidiurética, entonces va a ser, no se va a permeabilizar el tubo colector y va a haber un alto volumen urinario con una concentración mínima. Y cuando el nivel de hormona antidiurética es alta, estimula la reabsorción del agua hacia la sangre y produce una orina muy concentrada. Bueno, vamos a ver el ejemplo de la orina diluida. Por ejemplo, como podemos ver aquí, llega la sangre por la arteriola aferente, ¿sí? Llega a la cápsula, al glomérulo, al corpúsculo glomerular, y sale por la arteriola aferente. Entonces aquí el líquido que pasa del espacio vascular al espacio urinario, ¿qué nombre dijimos que tenía? ¿Alguien recuerda? Espacio de Bowman. Es el espacio de Bowman, efectivamente, pero ¿cómo se llama el líquido que pasa del espacio intravascular al espacio urinario o al espacio de Bowman? ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Cómo, perdón? Ultrafiltrado. Ultrafiltrado, o el filtrado glomerular. Acuérdense, filtrado glomerular o ultrafiltrado. Entonces, acuérdense que aquí llega mucha sangre, llega al 22% del gasto cardíaco, que dijimos más o menos aproximadamente a 1.1 litro por minuto llega sangre. Entonces, aquí llega la sangre y se hace el ultrafiltrado, como bien me decía, ultrafiltrado o filtrado glomerular. Entonces, el filtrado glomerular va a tener una osmolaridad similar al plasma, 290 más menos 10 es la osmolaridad del plasma. Entonces, en la primera porción, lo que es en el túbulo contorneado proximal, va a tener esta osmolaridad. Muy bien, entonces, conforme desciende, pasa la corteza. Aquí esta línea discontinua es la separación de la corteza con la médula. Pasa la médula y entonces empieza a concentrarse. ¿Por qué aquí se empieza a concentrar, jóvenes? Por fácil. La respuesta es porque el túbulo descendente del asa de Henle es permeable al agua e impermeable a ciertos solutos. Entonces, se va a salir el agua, entonces el contenido del filtrado glomerular se va a hacer más concentrado. Esto cambia cuando el filtrado glomerular va de forma ascendente, ¿sí? Aquí cambia la función tubular, deja de ser permeable al agua, pero es permeable a los solutos. Entonces, de estar
concentrar la orina en la parte distal del asa de Henle, se empieza a diluir. ¿Por qué se empieza a diluir? Porque el agua queda aquí adentro. El agua queda aquí dentro y cuando llega al túbulo contorneado distal, puede llegar a tener una osmolaridad de 100 miliosmoles por litro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no hay hormona antidiurética? Si no hay hormona antidiurética, esta parte sigue siendo impermeable al agua, o sea, no se va a absorber el agua porque no hay hormona antidiurética. Entonces la osmolaridad va a ir en decremento, va a ir disminuyendo, ¿sí? Y al final, cuando pasa ya la región medular, se va a seguir diluyendo porque aquí en ninguna de estas células o porciones del túbulo hay hormona antidiurética. Entonces es por eso por el cual tenemos una orina diluida, ¿sí? Entonces esto es porque no hay hormona antidiurética, pero puede que sí haya, pero se encuentra inhibida. ¿Qué sustancia exógena puede inhibir la hormona antidiurética, jóvenes? El péptido natriurético auricular. El péptido natriurético, Omar, no lo inhibe. Actúa de forma distinta, pero por ejemplo, el péptido natriurético no lo inhibe, hace que actúe distinto de otra manera. ¿Alguna otra sustancia, jóvenes, exógena? Los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos disminuirían el filtrado glomerular, pero no. Bueno, la respuesta que yo esperaba que me dieran es el alcohol, jóvenes. Las cervecitas, el vinito y esas cosas del diablo, inhiben la hormona antidiurética. Por eso es que cuando las personas andan muy borrachitas, me han contado, no sé, orinan mucho y muy diluido. ¿Por qué? Porque no hay una función ni liberación adecuada de la hormona antidiurética. ¿Sale? Bueno, esta es la producción de orina diluida. Como podemos ver, se diluye hasta 65 miliosmoles por litro. Acuérdense que la osmolaridad normal de la sangre es 300. Entonces, si se diluye la orina hasta 65, prácticamente es una sexta parte de la osmolaridad de la sangre, aproximadamente. Ahora vamos a ver lo de la orina concentrada. Bueno, vamos a ver la orina concentrada. Bueno, la orina concentrada pues sería más un poco al revés de lo que pasa con la hormona antidiurética. Viene la cápsula, el flujo del arteriol aferente, entra al glomérulo, se hace el filtrado glomerular, dijimos que se filtra sodio, potasio, muchos solutos, ¿verdad? Y soluciones orgánicas también. La mayoría se reabsorben en el túbulo contorneado proximal y aunque se reabsorben la mayoría de los solutos, sigue teniendo una osmolaridad de 300, similar al plasma. Entonces, como podemos ver aquí, en la región descendente del asa de Henle, se reabsorbe mucha agua, o el agua principalmente, ¿sí? Y esto cambia en la porción ascendente. En la porción ascendente, por actividad de los transportadores que hay aquí, hay absorción de solutos, como podemos ver el cloruro de sodio, por la bomba sodio-potasio 2-cloro, que es la que se encuentra en el asa de Henle, en la porción gruesa. Hay absorción de solutos y al absorberse solutos y no absorberse el agua, se diluye, ¿verdad? Se diluye y
Aquí en el túbulo contorneado distal, la parte, la parte distal o la segunda parte del túbulo contorneado distal, ahí es cuando empieza a haber receptores para hormona antidiurética. Entonces empieza la hormona antidiurética y empieza a reabsorber agua, reabsorber agua y empieza otra vez a concentrar la pipí o el filtrado glomerular. Entonces, conforme el estímulo se esté, vuelve a disminuir o vuelve a descender el filtrado glomerular, el ultrafiltrado, se sigue reabsorbiendo agua y esto hace que los solutos que quedan en el túbulo sean a la vez más concentrados, ¿sí? Más concentrados hasta llegar a una concentración de 4 veces el valor normal del plasma, como podemos ver que es 1200, ¿sí? 1200 milosmoles. Hasta esa cantidad puede ser concentrada en la orina, ¿verdad? Pero esto es por la función o por la acción del hormona antidiurética. Bueno, para que se lleve a cabo toda esta dilución o esta concentración, mejor dicho, para que el riñón tenga la capacidad de concentrar la orina, es necesario que el intersticio, como pueden ver aquí la zona que divide la corteza y la corteza y la médula, el intersticio medular esté altamente concentrado. Bueno, entonces esta concentración se va a llevar a cabo por la múltiple reabsorción del cloruro de sodio en el túbulo ascendente del asa de Henle. Entonces, el que el cloruro de sodio se quede en el intersticio va a aumentar la osmolaridad. Acuérdense que es una partícula osmóticamente activa. Al igual que la urea. La urea solo se va a reabsorber en el túbulo colector medular, ¿sí? Y se va a secretar una pequeñísima cantidad, se va a secretar en el asa de Henle, como pueden ver aquí, y eso hace que sea una reutilización de la urea. Bueno, la urea y el cloruro de sodio prácticamente aporta la mitad de la concentración, a la mitad de la osmolaridad en el intersticio está dado por cloruro de sodio y la otra mitad está dado por urea. Entonces, prácticamente aporta el 50 y 50% de osmolaridad para la concentración o la aumento de la osmolaridad en el intersticio, ¿sí? ¿Y esto cómo se va a hacer? Bueno, ¿cómo el cuerpo va a hacer que el intersticio esté más concentrado? Bueno, se necesita un gradiente osmótico. El gradiente osmótico pues es la alta osmolaridad aquí, pero para eso se estudió un mecanismo que se llama mecanismo de multiplicación contracorriente. Sí, el mecanismo de multiplicación contracorriente, la finalidad de es pues concentrar la pipí, concentrar el intersticio lo mayor que se pueda. Es el gradiente osmótico, para eso sirve. Y se estudió otro mecanismo que se llama intercambiador de contracorriente. Sí, uno es para hacerlo osmóticamente alto, hiperosmolar, y el otro es para conservarlo osmóticamente hiperosmolar. Para eso sirven estos dos mecanismos, o es un multiplicador contracorriente y el otro es intercambiador contracorriente. Pregunta, jóvenes. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos tipos de nefronas? Unas pegadas a la médula y otras que no están pegadas a la médula. ¿Cómo se llaman estas? Yuxtamedulares y corticales. Ajá, las corticales y las yuxtamedulares, que sería el ejemplo. Acuérdense que la diferencia que existe entre estas dos nefronas no solo es que estén pegados a la médula, sino que las que son yuxtamedulares tienen su asa de Henle mucho más prolongada. Entonces, el que tenga el asa de Henle más prolongada
ayuda más a la concentración de orina que las que son corticales, como decía Bruno. Entonces, acuérdense del porcentaje que hay de unas y de otras. De las corticales era, si no mal recuerdo, hasta el 85%, y del 80-85%, y de las yuxtamedulares era del 15 al 20%. Si se fijan, esta pequeña cantidad, estas nefronas, que son la menor cantidad, son las encargadas de concentrar la pipí, la orina. Bueno, pues como yo le comentaba, sí, los dos mecanismos de la concentración de orina, pues es el mecanismo de multiplicación por contracorriente y el intercambio por contracorriente. La multiplicación por contracorriente sirve para hacer o para llevar, para poder hacer más hiperosmolar el intersticio. Esa sería la respuesta para qué sirve el mecanismo por contracorriente. Y el intercambio sirve para conservar esta concentración que alcanza el intercambiador, sirve para conservarlo, su nivel normal de osmolaridad intersticial, digámoslo así. Bueno, ¿por qué se llama mecanismo multiplicador? Bueno, podemos ver, si no existiera el mecanismo multiplicador contracorriente, al primer paso de la pipí, pues toda la osmolaridad del filtrado glomerular se quedaría sin cambios, ¿no? Si no existiera el mecanismo de multiplicador contracorriente, ni los transportadores que vemos aquí, pero como podemos ver, existe en el enlace ascendente el transportador sodio-potasio 2-cloro, entonces se va a reabsorber abundante cloruro de sodio, y eso va a hacer que el intersticio se haga más hiperosmolar. Pero el túbulo contorneado, el asa descendente, va a tratar de equilibrar la osmolaridad que hay intersticialmente. Entonces, por cada paso que haya del flujo, va agregando más solutos al intersticio. Si se fijan, entonces conforme va pasando, el intersticio se va haciendo cada vez más hiperosmolar. Por eso se llama multiplicador contracorriente. ¿Por qué contracorriente? Porque uno va hacia abajo y otro va hacia arriba. Entonces, conforme va aumentando, va agregando más solutos de intersticio, lo está haciendo más hiperosmolar, y el asa descendente trata de equilibrarlo. Si se fijan aquí ya quedaría como normalmente queda. Entonces, vemos cómo llega la osmolaridad del túbulo contorneado proximal, que es de 300 similar plasma, pero conforme se empieza a hacer más hiperosmolar, y se está diluyendo conforme llega otra vez o sale otra vez del tubo de lanza de Helio. Lo importante aquí no es el contenido, sino el intersticio, porque dijimos que el mecanismo multiplicador contracorriente sirve para hacer más hiperosmolar el intersticio. Esta es la finalidad del mecanismo de contracorriente, ¿sí? Que va a servir también, pues, para diluir la orina. ¿Sí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de la orina concentrada y diluida? Yo sí. ¿De qué depende la concentración? O sea, la orina diluida era porque no tenía ADH, ¿verdad? Pero ¿de qué depende que haya receptores de eso? ¿Es por un bajo flujo? ¿Lo contrario, la concentrada? ¿O a qué te refieres? O sea, en sí, ¿de qué depende que tenga receptores o no para que la orina se haga diluida o concentrada? Acuérdense, ¿dónde hay receptores para hormona antidiurética? Los receptores va a ser el colector y el distal, ¿no? Sí, a partir de la segunda parte del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical
y túbulo colector medular, en esta parte es donde va a empezar a haber receptores de hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, si no hay hormona antidiurética, va a ser una orina diluida. Pero si hay hormona antidiurética, va a ser una orina concentrada. ¿Por qué? Porque todo el agua se va a estar absorbiendo. Y eso hace, por eso dice que la concentración en la dilución de orina depende de la hormona antidiurética. Entonces, aparte de que haya o no haya hormona antidiurética, tiene que haber esto lo del gradiente osmótico para que se alcance, porque si no hubiera aquí en el intersticio la concentración adecuada, no equilibraría para hacer una orina concentrada. Pero principalmente es la hormona antidiurética. Fácil, jóvenes, fácil. No hay hormona... Dime. Perdón. Fácil. No hay hormona antidiurética, orina diluida. Hay hormona antidiurética, orina concentrada. Así de fácil. Pero digo, lo que me refiero es de qué depende que haya esa hormona o no. O sea, ¿es por la cantidad del agua que está pasando? A liberarse. ¿Sería tu pregunta? ¿Cómo se va a liberar la hormona antidiurética para que... ¿Eso no es por el hipotálamo? Se trabó y no escuché lo que dijo. Aquí la pregunta es... Dime, Bruno. Ajá, o sea, para que se libere la antidiurética no es por el hipotálamo, o sea, que registra... Exactamente, aquí a lo mejor lo que quiere saber, Vanessa, es qué la activa o qué lo inactiva la hormona antidiurética. Entonces ya dijimos, lo inactiva el alcohol. El alcohol lo inactiva y te va a hacer una orina concentrada. Pero ¿qué va a pasar o cuáles son los mecanismos que existen para que haya liberación de hormona antidiurética? Son 3 mecanismos. 1, aumento de la osmolaridad del plasma. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos en la sangre una osmolaridad de 300. Si hay una concentración, si se eleva esta osmolaridad a 305, ¿sí? Los receptores del hipotálamo, como dice Bruno, van a detectar esos sensores y van a empezar a liberar hormona antidiurética, ¿sí? Porque si la osmolaridad está alta, significa que está muy concentrado la sangre, entonces necesitamos conservar o que se absorba más agua para diluirlo nuevamente la osmolaridad. Ese es un mecanismo, la osmolaridad. Otro sería el bajo volumen sanguíneo, o sea, incluso un sangrado puede activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Y el tercero sería, eso es a ver si una es la osmolaridad, otra es la presión baja. Sí, la presión baja. Esos 3 serían presión baja, bajo volumen y ese aumento de la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, esos 3 mecanismos van a activar la hormona antidiurética. Otro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando van al almacén del buffet, a la vaca argentina, van y se compran un cortecito de esos chiquitos de medio kilo y se lo empiezan a comer bien sabroso. ¿No les pasa que, por ejemplo, a la media hora que terminaron andan pidiendo un vaso de agua? Lo que pasa es que por la carga de solutos que comieron, proteínas y carbohidratos, por la comida que hicieron, entonces los solutos se van a la sangre, aumenta la osmolaridad y activa el mecanismo de la sed, que es el primer mecanismo por el cual nosotros recuperamos agua. Entonces, activación del mecanismo de la sed también va a hacer que se active la hormona antidiurética para conservar la mayor agua posible y la osmolaridad de la sangre disminuya. Ese es el ejemplo más común que puede haber. Cuando comes mucho, a la media hora te da sed. No sé si les haya pasado. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con otro tema de la composición corporal del líquido. Bueno, podemos ver de nuestro peso total,
de nuestro peso total, las mujeres el 55% de su peso es agua y el hombre el 60% es agua de todo nuestro peso total. A su vez, nuestros líquidos se conservan en dos espacios. El espacio dentro de la célula, que es la mayoría, 2/3 es dentro de la célula y 1/3 es fuera de la célula. Como podemos ver, el 80% de este líquido extracelular es intersticial y el 20% es plasma. Sí, acuérdense de las muchas lugares donde hay líquidos que no es el plasma. Donde tenemos líquido, pues tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos el humor acuoso, el humor vítreo del ojo, tenemos el líquido sinovial, el famoso líquido de las rodillas, tenemos el líquido pleural, el líquido pericárdico. Entonces, todo ese líquido correspondería a este 80% del líquido extracelular. El otro 20% constituye la porción líquida de la sangre. ¿Sale, jóvenes? Así es como todos estamos conservados, compuestos nuestros líquidos corporales. ¿Y cómo tenemos este balance de líquidos? Nuestro balance de líquidos pues es constante, ¿sí? Nuestro cuerpo es una balanza en el cual vamos a mantener el equilibrio entre lo que ingerimos y en lo que perdemos de líquidos. Como podemos ver, la mayor cantidad de líquido que tenemos nosotros o que ganamos durante 24 horas es a través de los líquidos ingeridos. Como yo les comentaba, agua, refrescos, leche, todo lo líquido entra aquí. Y el 700 mililitros va a ser ingerido a través de los alimentos, todas las verduras, todas las frutas, incluso la carne, aportan agua. Y finalmente, los últimos 200 mililitros va a ser aportado a través del metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Sí? Uno de los resultados metabólicos de todos los procesos metabólicos es CO2 y agua. Entonces, a través de estas reacciones vamos a ganar líquidos y, como pueden ver, al final pues es un promedio, más o menos un promedio de 2,5 litros de lo cual ingerimos o tenemos de líquido en 24 horas. ¿Y cuáles van a ser las pérdidas? Pues las pérdidas va a ser lo mismo, porque le digo, aquí es mantener el equilibrio de lo que ganamos, de lo que perdemos. Entonces, los riñones va a ser el principal eliminador de líquidos, que va a ser 1500, ¿sí? A través de la transpiración, ¿verdad? Esto, pues, como dice aquí, la piel, 600 mililitros, pues va a depender de la zona geográfica donde vivamos. No es lo mismo una persona que viva, no sé, en un lugar medio frío, ¿sí? A una persona que viva en zonas muy calurosas, como puede ser la región norte del país. Y el solo hecho de respirar, sale líquido a través de la evaporación. Solo respirando se elimina agua. Y 100 mililitros a través de las heces, ¿sí? A través de las heces fecales se van a eliminar. Entonces, todo esto va a ser un equilibrio diario, ¿sí? De todo lo que ingerimos es lo que excretamos. Bueno, ¿y cómo vamos a mantener este equilibrio? Como bien preguntaba Vanessa, ¿cómo vamos a tener este equilibrio para que haya buena osmolaridad, ¿verdad? En la sangre, para que nuestra osmolaridad, que es de 290 más menos 10, se conserve en el cuerpo. Bueno, pues uno de los mecanismos importantes es la hormona antidiurética, ¿sí? Y aquí están los 3 mecanismos que le comentaba yo de activación de la hormona antidiurética. Uno es la osmolaridad de la sangre aumentada, ¿sí? Entonces, la osmolaridad aumenta, entonces esto va a activar la hormona del H en el hipotálamo. Si hay una pérdida de sangre, también va a activar la hormona antidiurética.
o no hay una pérdida de sangre, pero hay una presión arterial reducida. También lo va a detectar el hipotálamo y va a producir hormona antidiurética y lo va a liberar a través de la neurohipófisis. Pero hay otros factores que no dependen del volumen sanguíneo. Estos otros factores son, por ejemplo, el dolor, el estrés o las náuseas. No tienen nada que ver con la osmolaridad o que estemos perdiendo agua. Simplemente estos factores se ha demostrado que también liberan hormona antidiurética. ¿Sale, jóvenes? Bueno, esto es la hormona antidiurética, pero las hormonas también que regulan la pérdida urinaria de iones son estos dos. Esto es la aldosterona, se va a activar a través de una disminución de la presión arterial o una deficiencia en el plasma de sodio. Si detecta que no hay suficiente sodio, la aldosterona se va a producir aldosterona para que actúe. ¿En qué células actúa la aldosterona, jóvenes? Acuérdense, ¿en qué parte qué parte tubular actúa la aldosterona? En el colector, ¿no? Sí, Omar. Al igual que la hormona antidiurética, es una segunda parte del túbulo contorneado distal, y el colector. Acuérdense que a partir de esta región tubular empiezan a existir las células principales, ¿sí? Las células principales se caracterizan por tener receptores tanto para aldosterona como para hormona antidiurética. Entonces es ahí donde va a actuar y va a estimular la expresión de canales de sodio para que se reabsorba. Entonces así funciona la aldosterona, ¿sí? Y el péptido natriurético auricular, como bien decía Omar en un principio, es la contraparte de la aldosterona. Una sirve para absorber y el otro sirve para eliminar. Entonces, el péptido natriurético, ¿cómo se va a activar? Cuando el cuerpo, las aurículas cardíacas en específico, detectan un volumen de sangre aumentado, entonces el péptido natriurético se va a activar para ya no absorber sodio y eliminar el exceso de sodio y a su vez el exceso de agua, ¿sí? El péptido natriurético auricular se está visto que es más presente en personas que tienen problemas de insuficiencia cardíaca, que no tienen suficiente fuerza para bombear sangre. Esas son las dos hormonas que regulan las pérdidas urinarias. Y acuérdense, la hormona antidiurética solo habla de absorber agua, no habla de solutos. Cuando hablamos de solutos ya hablamos de aldosterona, péptido natriurética auricular. ¿Sale, jóvenes? No hay que confundirnos en esas partes. Y como podemos ver la composición de los electrolitos en el cuerpo, en las dos cavidades, acuérdense que hay dos cavidades, el extracelular y el intracelular, ¿verdad? Los electrolitos que tenemos, los más importantes, por ejemplo, es el sodio, que el sodio es el electrolito más abundante en el líquido extracelular y es el más importante para mantener la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad prácticamente está determinada por el sodio, ¿sí? Y es, como podemos ver aquí, el sodio es el electrolito más abundante en el espacio extracelular. ¿Y cuál es el electrolito más abundante en el espacio intracelular? Como podemos ver aquí, es el potasio. El potasio es el electrolito más abundante en el espacio intracelular, perdón. ¿Y el calcio? ¿Por qué hay tan poquito calcio, jóvenes? Porque no está ni en el intracelular ni en el extracelular. ¿Dónde está el calcio? Los huesos. En los huesos, exactamente. Al igual que el calcio, el magnesio está en los huesos, pero hay una buena cantidad que se conserva dentro de la célula. Si se fijan, dentro de la célula hay buena cantidad de magnesio. Acuérdense que el magnesio sirve como segundo mensajero, sirve para un cofactor para muchos procesos biológicos. Por eso su abundancia dentro de la célula. Y
Como podemos ver aquí el cloro también es muy abundante en el espacio extracelular y mínima cantidad en el cloro. El bicarbonato, pues podemos ver que está más o menos equilibrado, tiene una mayor predominancia en el espacio extracelular que en el espacio intracelular, el bicarbonato. ¿Sí? El fósforo orgánico, jóvenes. ¿Por qué el fósforo orgánico es mayor intracelular? Pues acuérdense del trifosfato de adenosina, los puentes de fosfato, el fosfato, principalmente el ATP, entonces depende mucho del fósforo, entonces por eso es de mayor abundancia dentro de la célula, igual que los sulfatos y las proteínas aniónicas. Las proteínas aniónicas tienen su mayor abundancia dentro de la célula. Así es la composición de los electrolitos dentro de nuestro cuerpo. Y pasando a otro tema, hay que, como cualquier otro electrolito, aquí ya vemos sodio, potasio, calcio, magnesio, otro electrolito que es importante tenerlo controlado es el hidrógeno, que el hidrógeno es un ácido, ¿verdad? El gran desafío para la homeostasis consiste en mantener la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales en los niveles adecuados, ¿verdad? Porque muchos hidrogeniones va a ser más ácido, hidrogeniones, va a ser nuestro cuerpo alcalino, ¿sí? Entonces la acidez o la alcalinidad es una solución se expresa en una escala de pH. Entonces, no, pues tenemos muchos hidrogeniones. Bueno, pues los hidrogeniones están bajos. Pues no, pues, no sé, es raro que se exprese de esa manera, entonces se expresa a través del pH. A través del pH hablamos de la concentración tanto alta como baja de hidrogenio, ¿sí? Como podemos ver aquí, el pH normal de la sangre es 7.35, 7.45. Pero ojo, no todos nuestros compartimentos corporales comparten o tienen el mismo pH de sangre normal. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Podemos ver que el jugo gástrico que se encuentra pues en el estómago es lo más ácido que podemos encontrar en el cuerpo, ¿sí? Llega a tener hasta un pH de 1.2 y 3. Entonces, acidez sirve pues para empezar el mecanismo de la digestión. Pero podemos ver que, por ejemplo, hay ciertos alimentos, como por ejemplo el jugo de limón, tiene un pH muy ácido, el vinagre, los refrescos, las aguas carbonatadas, los refrescos, el jugo de naranja muy ácido, pero ya empiezan a aparecer los ejemplos de los líquidos corporales, como el líquido vaginal, la orina, la saliva, ¿verdad? El semen. El semen pues ya sería más, puede llegar a ser más alcalino. El líquido cefalorraquídeo, el jugo pancreático y los bilis son los que más son alcalinos, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, la sangre de 7.35 a 7.45 para que se pueda llevar los procesos metabólicos normales. Para eso sirve el pH, o conservar el pH. Pero ¿cómo lo conservamos? El mismo ejemplo que les daba anteriormente de la ingesta de un buen corte argentino, el que haya un aumento, una sobrecarga de solutos, eso va a producir que aumente el metabolismo en nuestro cuerpo y también se va a liberar muchos hidrogeniones. Entonces vamos a tener una acidosis transitoria. Entonces la acidosis transitoria puede ser por la ingesta de alimentos, ¿verdad? Altos contenidos proteicos. Entonces, ¿cómo va a ser el cuerpo para tratar de mantener este equilibrio de pH de 7.35 a 7.45? Bueno, pues existen mecanismos para llevarlo a cabo esta regulación y es a través
de estos líquidos, de estas medidas, perdón, la eliminación de hidrogeniones de los líquidos corporales y su posterior excreción del cuerpo dependen de los tres mecanismos. El principal o el más rápido es el sistema de amortiguadores, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuáles son esos sistemas amortiguadores o buffer, sistema buffer, como lo pudieran leer, depende de donde lo lea, la exhalación del dióxido de carbono y la excreción renal de los hidrogeniones. Entonces, aquí principalmente vamos a ver los sistemas de amortiguadores, que son buffer. El principal, el más rápido, es el amortiguador de proteínas, ¿sí? En la sangre, por ejemplo, en la hemoglobina sirve para captar hidrogeniones. Entonces, la hemoglobina capta hidrogeniones y este hidrogenión, como ya lo vimos anteriormente, en las células intercaladas o en las células del túbulo proximal, el hidrogenión que capta la hemoglobina se va a juntar con bicarbonato. Entonces el bicarbonato más un hidrogenión va a formar, acuérdense, ácido carbónico. Entonces este ácido carbónico va a viajar con hemoglobina en el cuerpo, pero al llegar a los pulmones, ¿qué va a pasar? Se va a disociar en CO2 y agua, y entonces el CO2 se va a liberar por los pulmones y el agua se queda en el cuerpo. Así es como funciona la hemoglobina. Y la albúmina, que es la parte plasmática de la sangre, entonces más o menos funciona igual. La albúmina tiene acuérdense que las proteínas tienen cargas eléctricas negativas y esta albúmina va a captar una carga eléctrica positiva, que es un hidrogenio, ¿sí? Y no lo va a soltar, ¿verdad? Para tratar de equilibrar el pH, tratar de disminuir la cantidad de hidrogeniones en el cuerpo. Otro de los mecanismos importantes es el sistema amortiguador ácido carbónico bicarbonato. Es lo mismo que les mencionaba con la hemoglobina. Entonces, el hidrogenión suelto por la sangre se va a acoplar con un bicarbonato. El bicarbonato y el hidrogenión va a ser ácido carbónico a través de qué enzima, jóvenes, anhidrasa carbónica. Entonces, ya después se va a disociar y el hidrogenión puede ser que el hidrogenión que se forme ya puede ser eliminado, por ejemplo, en la orina, ¿sí? En las células intercaladas alfa. Recuerden que las células intercaladas alfa son las encargadas de eliminar hidrogeniones, ¿sí? Este es el mecanismo de amortiguador, ácido carbónico bicarbonato. Estos dos funcionan para el líquido extracelular. Para el líquido intracelular existe el sistema amortiguador de fosfatos. Es igual, el fosfato va a captar los iones hidrógenos dentro de la célula, ¿verdad? Esto pues no lo podemos medir tan fácilmente. Los otros dos sí lo podemos medir, pero medir el pH dentro de la célula es difícil. Pero el sistema amortiguador que existe ahí es el sistema amortiguador fosfato, ¿sí? Y pues la exhalación del dióxido de carbono, bueno, pues a través de los otros amortiguadores, como ya les había mencionado, el CO2 se va a exhalar por los pulmones. Bueno, cuando el hidrogenión se junte con el bicarbonato y forme ácido carbónico, va a liberar CO2 y agua, y se va a exhalar por el dióxido de carbono. Y la excreción renal de hidrogeniones, como ya hemos venido mencionando en las otras clases, es a través de las células intercaladas alfa, ¿sí? Las células intercaladas alfa van a secretar los hidrogeniones a través de la orina. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Finalmente, la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y la resistencia vascular, ¿sí? Estos tres mecanismos o estos tres parámetros son los que mantienen la presión arterial normal en el cuerpo. Pregunta:
Hay hormonas en el riñón que pueden modificar la volemia y la resistencia vascular. La respuesta es sí. Sí, por eso el riñón es encargado del control de la presión arterial. Sí, ¿cuál es la regulación hormonal de la tensión arterial? Bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema completo va a tener, va a poder modificar tanto la volemia como la resistencia vascular. La angiotensina 2, acuérdense que es un potente vasoconstrictor. ¿Sí? Ya hablamos que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor sistémico en todo el cuerpo, pero como ya vimos, actúa preferentemente a nivel renal en la arteriola eferente. ¿Sí? Entonces, y la aldosterona pues va a intervenir en la volemia. ¿Cómo va a intervenir en la volemia la aldosterona? Pues conservando, reabsorbiendo sodio, y al conservar sodio, pues conservas agua. ¿Sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es una parte fundamental de la conservación de la presión arterial. ¿Y cómo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Casi igual que la hormona antidiurética. Sí, hay una disminución, del volumen sanguíneo o una presión baja, y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema simpático, acuérdense, jóvenes, el sistema simpático renal va a liberar adrenalina. El sistema simpático en sí libera cualquiera de estas dos catecolaminas, pero principalmente a nivel renal sería la noradrenalina, ¿sí? Entonces, acuérdense que la noradrenalina actúa en qué receptores? Alfa 1. Los alfa 1 es ahí donde va a actuar la noradrenalina. Y finalmente, pues la misma hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, la hormona antidiurética sirve para la conservación de agua y conservación de la presión arterial, por los mecanismos de activación que ya mencionamos anteriormente. Y con esto con esta diapositiva hemos terminado, pues, la exposición de las funciones básicas de los riñones. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Doctor, yo nomás una rápida. Dijo que el sistema de intercambio por contracorriente se utiliza para mantener el líquido intersticial isosmótico. No, hiperosmótico. El multiplicación es hiperosmótico. Sí. Y el intercambio por contracorriente es para mantenerlo osmótico. Uno es para hacerlo y otro es para mantenerlo. Mantenerlo hiperosmótico. Hiperosmótico, sí. Ah, ya. Entonces, aquí, para mantener la osmolaridad elevada en la médula, es el mecanismo, para hacerlo es el mecanismo multiplicador contracorriente. Y para mantenerlo así osmótico como está, es el intercambio por contracorriente. Okay. ¿Sale? Sí. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Yo tengo una duda, pero no relacionada a lo que vimos. No quería saber si ibas por las presentaciones, porque la busqué y no las encontré. Las demás sí se las he pasado, ¿no? Sí las tienen, ¿no? Faltaría esta. Ah, la ha pasado por el chat. Sí, por el chat de aquí no sé si alguien se la pudiera... Pues permíteme un poquito, Andrea, y les paso la de hoy. Ok, después si quiere pido la otra. Ajá. Entonces, jóvenes, ¿tienen dudas, preguntas? Si no es así, pasemos a hacer el quiz de la semana 4. ¿Sale?
pasemos a hacer el quiz, lo hacemos comentado o cada quien hace el suyo como ustedes gusten. A ver, jóvenes, ¿sí se alcanza a ver el documento? No les pide permiso, ¿verdad?